pues ya estamos de regreso en esta segunda parte de la sesión, que ya nada más estamos en la plataforma, y vamos a dar paso primero, antes de darle la palabra a las preguntas de las sedes, vamos a dar unos minutos, 5 minutos, para dar una reacción de las ponentes, de la maestra Mariana y de la doctora Marion, a las preguntas que hizo Santiago. Y si les parece bien, comencemos con la maestra Mariana. 5 minutos, por favor. Muchas gracias, doctor Alejandro. Sí, sin duda, las preguntas que nos hace el doctor Santiago son muy importantes y agradezco bastante también la, la agilidad para poder sintetizar tanta información. Tengo 4 preguntas que voy a hacer, responder bastante rápido, espero que el tiempo me dé. Em, Sin duda, el trabajo de otros investigadores es muy relevante en la materia. Recuerdo aquí el nombre de la doctora Judith Pérez Castro y justo de Patricio Solís. Sin duda, el tema de trayectorias de los estudiantes es algo muy, muy importante. Y lo que yo presenté hace un momento, que tiene que ver con las experiencias en educación superior y discapacidad, es solo una parte de un problema que es muy, muy, muy grande y que tiene también muchas aristas sobre cómo se puede explorar. Una cosa que es importante aquí destacar es que en educación superior llegan ya un grupo muy, muy reducido de la población que tiene discapacidad, porque como veíamos anteriormente, muchos dejan de estar, de desvincularse en la trayectoria educativa en niveles previos, que son la educación básica, es donde vemos como el nivel más grande de deserción. Entonces, ahí es donde realmente se tienen que dedicar muchos esfuerzos en este momento, cosa que no quita el hecho de que en las universidades se tenga que tomar en cuenta esto como una responsabilidad y adecuar sus instalaciones, hacer capacitación constante y también erradicar esta situación que platicábamos culturalmente en materia de no discriminación. También algo que vale la pena aquí explicar es que no todas las personas con discapacidad o no todas las personas en general tendrían por qué estar aspirando a una educación superior, ya que tienen también otras posibilidades que llevar a cabo. Lo que sí sin duda es importante no dejar de lado es que tienen que tener, ya sea en la empleabilidad o si quieren seguir con la educación o cual sea su plan de vida, el Estado tiene que dedicar justo estas formas para que puedan tener los recursos y que los derechos se cumplan, sea cual sea la decisión que tengan. Pero gracias por ese comentario. Algo más que me mencionaba Santiago, era justo cómo hice la investigación. Bueno, o sea, en el libro y lo pongo más a detalle, pero bueno, trabajé con grupos focales, llevé a cabo también entrevistas en profundidad y hice encuestas. Trabajé con alrededor de 40 estudiantes con discapacidad, tanto en la UNAM como en la UDG, digamos 20 y 20, creo que eran 20 y 20, que ya fue hace varios años. Pero fue también un trabajo conjunto con docentes. Tuve también diversidad en las condiciones, experiencias de discapacidad, entonces, aunque el trabajo fue principalmente enfocado con discapacidades sensoriales, visual y auditiva, eh, también tuve experiencias con física, con discapacidades también emocionales o neurodiversidad, y fue algo que se hizo mucho con la revisión de análisis del discurso. Tal vez fue muy rudimentario porque no estaba en doctorado todavía, sino que fue en maestría la metodología, pero hice un fuerte análisis también en materia de legislación. Eh, Justo ahorita que estoy en doctorado, me encantó la pregunta de en qué me estoy enfocando actualmente. Me quiero dedicar a explorar justo trayectorias de estudiantes multilingües que viven en Estados Unidos y que tienen experiencias con discapacidad, y justo la probabilidad de que los multilingües sean personas hablantes de inglés, español es alta, no solo por donde estoy geográficamente, que es Texas, sino porque el español también es la segunda lengua más hablada en Estados Unidos. Y quiero cerrar retomando un comentario que hacía uno de los participantes sobre por qué utilicé el término personas con discapacidad y no personas con capacidades diferentes, y agradezco la pregunta porque es muy relevante. No utilicé capacidades diferentes porque, a pesar de que anteriormente había sido un concepto que era pues utilizado justo en el gobierno, me parece que era con cuando estaba Fox,
porque ese concepto invisibiliza la diferencia. Cuando decimos tenemos capacidades diferentes, todos tenemos capacidades diferentes. La situación cuando una persona tiene una condición de discapacidad es que tiene un reto específico, ya que como mencionaba, enfrenta barreras en el entorno que pueden ser tanto sociales como contextuales, y no solamente por el tema de la deficiencia. Y si decimos capacidades diferentes, entonces la experiencia no solo se invisibiliza, sino que se vuelve otra vez como se normaliza, pues que la diferencia seamos todos, entonces ya todos somos, o sea, se vuelve como nadie tiene una condición en particular que requiere una atención específica porque todos somos diferentes. Entonces, el lenguaje evoluciona. Entonces, a pesar de que ahorita digamos persona con discapacidad, tal vez después digamos otro concepto, como en su momento cuando se decía personas con capacidades diferentes, no existía tal vez el concepto de ahorita. Pero lo que es importante es tener una visión crítica y un análisis de por qué se usa el lenguaje que se utiliza. Y la mejor manera de nombrar a una persona con discapacidad, siempre decimos, pues es por su nombre, ¿no? O sea, yo me llamo Mariana, eh, y me pueden decir persona con discapacidad, pero decirle por su nombre realmente es lo que es más humanizador para una persona en esta condición. Pero bueno, el discurso sigue abierto y claro que hay bastantes temas que se tienen que seguir tocando. No solamente es un problema que se queda en educación superior o en educación, sino que trastoca muchas otras esferas el tema de la inclusión a discapacidad. Muchas gracias. Espero haber cumplido con mis Gracias, 5 minutos. gracias, gracias, Mariana. Muchas gracias. Mario, por favor, 5 minutos. Sí, y muchas gracias, Santiago, por pues, el excelente síntesis y estas preguntas provocadoras. Efectivamente, no presenté al principio diciendo a qué va. Mi presentación yo sé, una presentación muy express, pero justo mencionaste varias cosas que me parecen fundamentales y que tocan un poquito lo que acaba de decir Mariana. Creo que sí, tendría que caracterizar un poco las políticas de equidad de la educación superior en México, que ha sido un constante, yo creo que durante décadas y que no cambian mucho con este gobierno. Yo diría dos cosas. Primero, creo que son bastante paternalistas. La idea de que se crean nuevas instituciones para estudiantes indígenas y se dice, ustedes no necesitan estudiar astrofísica, sino tienen que estudiar lengua, cultura, estudiar sus lenguas y no vamos a crear otros programas o no vamos a crear medios de acceso a las otras universidades, me parece una política bastante paternalista. Crear instituciones que francamente son de segunda o tercera calidad, o sea, de nivel para poblaciones en desventaja, también me parece una política sumamente de dientes para afuera y paternalista. O sea, decir que las universidades Benito Juárez o que la actual Universidad Rosario Castellanos son instituciones, o muchas de las universidades interculturales son de la misma calidad que la UNAM, que el POLI, que las universidades estatales, es una farsa, francamente, y me parece que es una reproducción de la desigualdad bastante fuerte. Entonces, si bien hace falta crear acceso a la educación superior en áreas rurales para poblaciones desfavorecidas por muchas cuestiones o cuestiones que intersectan, me parece sumamente importante crear vías de acceso a las universidades de mayor calidad en el país y también de decir, por ejemplo, yo siempre hay una política que subyace a las universidades interculturales en donde se dice para promover que se regresan a sus comunidades después. Entiendo la iniciativa, o sea, entiendo la preocupación de la fuga de cerebros, de que las personas se van, pero yo a veces lo pienso en mi propio caso y digo, sería como si me dijeran que yo tengo que regresar a la ciudad donde yo crecí en Estados Unidos, pero nadie me está diciendo eso. O sea, todos aplaudan que uno sale del país. ¿Por qué sería diferente para una población, una persona de una comunidad indígena? Creo que debe existir los mismos derechos y las mismas opciones. La otra cuestión es que me parece que muchas de estas políticas siguen siendo bastante neoliberales. O sea, subyace todavía esta política, esta idea del mérito, que yo diría que es como que el mito de mérito, y eso se ve muy fuertemente, por ejemplo, en la política de la Universidad de Guanajuato, en donde se dice que solo los mejores de los pueblos rurales pueden ir a nuestra universidad y solo los 30 mejores.
pero aparte les vamos a pedir cosas extras, que vayan a sus comunidades, que ahí hagan programas de desarrollo, pero de alguna manera sigue permaneciendo esta cuestión de mérito. Y es interesante porque eso se ve en todas las políticas en América Latina, por ejemplo, yo creo que en todo el mundo de alguna manera. Persiste mucho este enfoque neoliberal de esta cuestión de los más valiosos son los que deben tener el acceso. Se ve, por ejemplo, en Brasil, en el estado de Sao Paulo, donde es que es el más rico, donde está la Universidad de Sao Paulo y la Universidad de Campinas, había una política que literalmente se llamaba equidad con mérito. Y el rector de la Universidad de Campinas me dijo, nosotros podemos calcular la matemática para dejar entrar cierto número de personas, básicamente afro-brasileños o pertenecientes de familias de bajos recursos, que son excelentes y que tienen mérito sin que baje la calidad de nuestra universidad, pero que hay una proporción numérica. Entonces, no es una política de equidad, sino que se sigue prevaleciendo esta idea. La otra pregunta, ¿qué opino de estas nuevas universidades y estas políticas más universales? Yo creo que es muy interesante lo que dijo un colega nuestro de la Universidad de Guadalajara, Máximo Jaramillo, que ha trabajado muchísimo el tema de desigualdad. Ha escrito mucho sobre lo que él llama las políticas cuasi universales, que creo que define muy bien lo que ha hecho este gobierno y el gobierno de López Obrador, que en vez de focalizar las políticas hacia los grupos que más lo necesitan, damos becas a todos. Y a mí me parece algo muy problemático, dado que la cantidad de dinero no es infinita. Entonces, y hay muchos estudios que señalan que estas políticas inclusive han dado menos dinero a los que más necesitan, a los deciles más bajos, y más dinero al décimo decil. Por ejemplo, la pensión para los adultos mayores, hay adultos mayores de cierto nivel socioeconómico que efectivamente no lo necesitan. Entonces, bueno, con eso termino. Me parece bastante problemático este enfoque de dirigir, de crear nuevas instituciones, y me parece pues algo bastante superficial y que realmente no atiende. Y por último, imposible de alcanzar la meta de 55% de cobertura bruta para el final de este sexenio. Se necesita más de 1 millón, ¿no? Seguro Roberto Rodríguez, que es el gran experto en este tema, que está aquí con nosotros, sabe la cifra más exacta, pero con estos 300,000 que se proyectan no hay forma. Gracias. Gracias, Marion y Mariana. Dora, pasemos al bloque de preguntas de las sedes, por favor. Va a haber 2 bloques, según entiendo, ¿no? Adelante, por favor. Creo que no está por aquí, Dora. Perdón, sí es el micrófono. Las sedes que participarán el día de hoy se presentarán en 2 bloques con 2 preguntas, mencionando los créditos correspondientes de sus participantes. Comenzamos. Damos paso a la maestra Selene Ávila Casco de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Adelante, maestra. Muy buenas noches a todas y todos. Desde la sede de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, les enviamos un cordial saludo y sobre todo una felicitación por la presentación a las 2 ponentes de este día, a la doctora Marion Lloyd y a la maestra Carla Mariana Escobar. De igual forma, un saludo al doctor Santiago Andrés por los comentarios vertidos en esta mesa, y también al doctor Alejandro Canales, y por supuesto al doctor Roberto Rodríguez y a mis compañeros responsables de sede que participamos en esta sesión. Sin duda, las presentaciones de la doctora Marion y la maestra Carla, pues obviamente que abren un sinfín de reflexiones. En este sentido, entre algunas de ellas, pues qué otras acciones se deben implementar, además del acceso, de los apoyos a las y los estudiantes que nos permitieran hablar acerca de una educación inclusiva, acerca de estos ambientes o entornos inclusivos. De igual forma, pues los desafíos que enfrentamos como instituciones de educación superior para garantizar no solo el acceso, sino la permanencia y el egreso
de las y los estudiantes y pues la participación plena de ellos como tal en las instituciones. En ese sentido, pues han habido una serie de preguntas de todas las participantes de la sede, sin embargo, por cuestiones de tiempo, pues me permitiré leer solamente dos. En ese sentido, Dulce Carolina Carro Mesa pregunta: ¿qué indicadores o dimensiones consideran más útiles para evaluar el impacto real de las políticas de inclusión en la educación superior, más allá de las cifras de la matrícula? Y la segunda pregunta la realiza Rubén Hernández Durán: ¿en qué medida las instituciones de educación superior han logrado implementar estrategias que garanticen la permanencia y el egreso exitoso de estudiantes provenientes de sectores socialmente desfavorecidos? Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, maestra. A continuación, el doctor Héctor Alberto Fernández Morales, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Centro Universitario Sur. Adelante, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes, distinguidos colaboradores que hacen posible este curso, apreciables ponentes y compañeros de curso. Como portavoz de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, del Centro Universitario Sur, ubicado en la ciudad y puerto de Tampico, queremos primeramente agradecer a los ponentes, la doctora Marion León, y a la maestra doctorante Mariana Escobar, perdón, por sus brillantes presentaciones y por habernos compartido información científica. Y pues presentamos un par de preguntas, una para cada una. La primera sería para la doctora Mario León. Tomando en cuenta o de base la literatura, el capítulo del libro que nos presenta aquí en la página, Primero los pobres, dentro de sus propuestas manifiesta que incrementando el presupuesto se incrementaría la cobertura de estudiantil en las instituciones de educación superior. ¿Por qué lo considera usted así? Tomando en cuenta que se podrá otorgar mayor presupuesto, pero la mayoría de los directivos de las universidades públicas llegan por mérito político más que por mérito científico. Esa sería la primera pregunta, que sería para la doctora Marion Law. Y para la maestra Mariana, tanto en la presentación como en su libro, en su obra, manifiesta que es muy importante la empatía del profesor para una eficaz y eficiente ejercicio de educación para personas con discapacidad. Pero, ¿cuál sería el mecanismo o proceso mediante el cual la docencia, los profesores que actualmente estamos frente al grupo, tengamos competencias para poder impartir clase a personas con discapacidad, especialmente mentales, como los de síndrome de Down o Asperger o autismo, entre otros? ¿Cuál sería? Muchas gracias. Gracias por sus preguntas. Si les parece bien, vamos a dar paso a que respondan de este primer bloque. Comenzamos con con Marion Lloyd, por favor, 5 minutos, ¿te parece bien?
Sí, muchas gracias. No, excelentes preguntas, luego difíciles de responder. Bueno, Selene, primero, pues, ¿qué otras acciones se deberían implementar en términos de permanencia, egreso? Y esto de cuáles indicadores son los más, más útiles para valorarlo. Bueno, yo creo que en términos de qué otras acciones, como mencioné, me parece que es importante crear programas de acceso a las universidades pues más demandadas, ¿no? Estoy completamente de acuerdo con el doctor Héctor que hay universidades en donde parece prevalecer el poder político por encima de la cuestión académica, pero también hay muchas buenas universidades en este país que creo que hace falta crear programas como los que han creado en Brasil, por ejemplo, de reservar lugares o dar alguna preferencia a ciertos estudiantes. Eso en cuanto al acceso, o sea, crear programas de acción afirmativa dentro de las universidades de mayor demanda, donde quieren ir los estudiantes por distintas razones, pero también muy importante crear programas de becas, de tutorías, que más focalizadas. Por ejemplo, a mí me llama la atención esto de dar becas a todo el mundo, pero que son la misma cantidad, la beca, por ejemplo, para estudiantes indígenas en la UNAM, que para un estudiante para otro estudiante en otra cuestión, pero quizás el estudiante indígena viene de una comunidad más lejana, entonces lo que resulta es que solo los indígenas que radican ya en la Ciudad de México, las personas de pueblos originarios, realmente pueden acceder a la universidad. Entonces yo creo que hace falta como políticas que diferencian por la necesidad a través de una política más interseccional, que toma en cuenta las condiciones reales de las personas. Y desde luego que mucho de este dinero, y esto responde un poco lo que dice Héctor, realmente más dinero es equivalente a más matrícula o mayor calidad. Yo creo que si se quitara una parte de estas becas que me parecen innecesarias para cierta proporción de la población y se redireccionara a programas que tuvieran que ser mucho más focalizados, que inclusive tuvieran la zanahoria de tener que comprobar que fueran equitativos y que de inclusión. Por ejemplo, les menciono Brasil, el gobierno de Brasil premia las universidades que dan mayor acceso. Las primeras universidades en adoptar estas políticas de acción afirmativa, de reservar lugares para estudiantes desfavorecidos, les daba más dinero el gobierno federal. Entonces, a pesar de que muchos eran universidades que todavía no estuvieran obligados hasta 2012 a implementar estas políticas, en el caso de las universidades federales, el gobierno incentivaba con políticas que premian la equidad. Entonces, hay muchas maneras en que el gobierno, inclusive en una universidad autónoma, puede promover ciertas políticas de equidad. Si eso va a resolver el tema de los compadrazgos en las universidades, pues es la cuestión de la corrupción, porque vamos a decirlo, es corrupción en muchos casos, pues está muy complicado y eso es un problema que ha sido muy difícil de resolver, pero creo que evidentemente sin más recursos no hay manera de ampliar la matrícula, ¿no? No está garantizado que mayores recursos van a lograr que se llegue a un 50%, 55%, perdón, la matrícula bruta. Y tampoco se trata de elevar la matrícula bruta como de lugar, como si eso fuera la panacea. O sea, otra vez, tiene que ser programas de calidad, no estos programas, por ejemplo, de doctorados en línea, de educación que ahorita proliferan en universidades con fines de lucro que no son de calidad. Entonces, también tiene que haber ciertos controles de calidad para que lo que se crea pues realmente sean de calidad. Gracias. Gracias, Marion. Mariana, por favor. Muchas gracias por las dos preguntas, me parecen muy provocadoras y comparto, también son complejas, difíciles de contestar, pero justo ahí es donde tenemos que empezar a pensar para poner a girar nuestra creatividad, ¿no? Y tener formas más interesantes de responder cosas que la gente dice, no, aquí no se puede, no hay recursos, no pueden entrar estudiantes que requieran situaciones o características, necesidades extras. Entonces, me encantan las preguntas, las agradezco. Específicamente en la que mencionas, Selene, estrategias
para poder facilitar a sectores más desfavorecidos. Yo pensaría que justo el tema de la transversalización, de la inclusión y la accesibilidad son fundamentales en cualquier universidad. Muchas veces lo ponen como algo extra, como algo aparte, como un parche, pero realmente tiene que ser un eje que esté en toda la planeación del quehacer universitario. ¿Y por qué lo digo así? Porque tener este cambio, este chip, como este cambio en el chip de cómo se hacen las cosas, teniendo en cuenta que la accesibilidad es fundamental, como lo decía en la presentación, no solamente es la parte de implementación técnica, para que haya un acceso y una permanencia, sino es pensar desde el inicio cómo podemos hacer las cosas para que sean más fáciles de acceder, de utilizar, de aprovechar para la mayor cantidad de estudiantes. Digamos, con los materiales. El tema de la digitalización ahorita es mucho más sencillo que lo que era hace una década, ¿no? Después de la pandemia se hizo mucho más también normal poder tener estos encuentros en línea, poder también estar consultando material digital. Entonces, es ya bastante el avance que se tiene y que se puede seguir haciendo también con las tecnologías para que mucho material pueda ayudarle a la mayoría de los estudiantes y también de los docentes. Entonces, aquí digo accesibilidad, pero claro que suena fácil y decimos, ay, bueno, falta muchísimo todavía que hacer porque hay una gran brecha digital, ¿no? Y para eso tenemos que ponernos también a pensar en qué se requiere hacer en temas de capacitación para muchísimos cuadros docentes, también para los estudiantes. Entonces, tiene que ir pensándose como poco a poco, pero tomando en cuenta que nuestro norte, a donde tenemos que llegar, es a que el espacio, los materiales puedan ser utilizados por la mayoría de las personas, incluidas las personas con discapacidad. Entonces, teniendo eso como ese cambio de mentalidad y no queriendo hacer cosas específicas para un grupo, sino pudiéndolo hacer de manera conjunta, es más fácil. Toma tal vez tiempo, pero una vez que se tenga como ya se agarra este ADN, es mucho más sencillo ir avanzando con esa energía. Claro que requiere también recursos, esfuerzo, pero lo mismo se puede hacer, o, como dicen, lo mismo cuesta si se hace bien que si se hace mal o mal planeado, entonces es como un poco ir invitando, provocando de vuelta a que se piense de esa forma. En el tema de indicadores, creo que a veces los indicadores no funcionan con esta mentalidad como más cuantitativa para poder conocer las experiencias de vida de los estudiantes y de los casos tal vez que podemos rescatar. Entonces yo invitaría a que pudiera ser como una visión que también tomara en cuenta estas metodologías y estas prácticas más cualitativas que rescatan la voz de quienes viven la experiencia, porque ahí podemos encontrar bastante luz pues en lo que se ha hecho bien en la universidad y también qué es lo que se puede corregir. Yo quisiera proponer que justo estas revisiones cuando se hagan se puedan extender un poco más del tiempo de cuando los estudiantes egresan. Que se pudiera, o sea, como extender hacia los dos lados, o sea, quiénes son los que no entraron y por qué no entraron, ¿no? Porque a veces ya nomás decimos, bueno, los que entraron y solo seguimos con ellos, como revisando qué fue lo que pasó en su experiencia, pero ¿qué pasó con los que no entraron? O sea, ¿qué estuvo mal desde el examen del ingreso o hubo alguna otra situación? Con los que ya están saliendo queremos saber qué es lo que sigue, ¿no? O sea, como mencionaba hace un momento el doctor Santiago, qué es lo que sigue en su inclusión laboral, cuáles son los retos que existen. Y las universidades tenemos también muchas áreas de oportunidad ahí porque hay bastante trabajo en red fuera, en la vinculación laboral y también con quien estamos trabajando. Entonces, invitaría justo que los indicadores se piensen de forma más compleja en materia de no solo cuantitativa, sino también vincular con la parte cualitativa. Y esta pregunta que me encantó que hacía el doctor Héctor, justo cuáles serían mecanismos para que docentes puedan tener competencias para impartir clases e incorporar estudiantes con discapacidades que han sido subrepresentadas, como son la intelectual y la neurodiversidad, que ahorita es como el término más utilizado para hablar como con temas de autismo o de neurodivergencia, perdón, de dislexia o de todas esas diferentes formas de experimentar el pensamiento. Mi respuesta no va a ser tal vez la más favorable, no es fácil y no es rápido. Creo que va otra vez por dos vías. Por un lado,
yo pienso que tiene que ir por un cambio cultural, y el cambio cultural es darnos cuenta justo de que nos va a modificar absolutamente la forma en la que venimos haciendo las cosas. ¿Y por qué? Porque son formas distintas también de operar, es como otro sistema operativo realmente, el que utilizan, bueno, no el que utilizan, porque no es que sea una computadora, el que tienen, el que experimentan personas con neurodiversidad. Entonces, yo invitaría mucho a que hubiera como esta apertura en primer lugar. Y otra cosa sería también el trabajo en red entre docentes es muy importante porque muchas veces hay docentes que ya tienen la experiencia. Lo mejor que nos puede pasar, que yo lo digo bastante, es tener entre nosotros o vivirlo, vivirlo en carne propia, en la condición de discapacidad, porque te abre como un superpoder de volverte más sensible y de darte cuenta de experiencias que tienen otras personas. Entonces, invitaría mucho a docentes a que busquen justo entre sus redes a otros docentes y si no, también a personas de las que puedan aprender, porque es mucho más sencillo tener esa confianza y que una persona te diga cómo le puedes ayudar, cómo le puedes ayudar para que su experiencia sea más incluyente, que tratar de encontrar como un curso que te forme y que ya, y como que sea tan frío y tan sistemático, porque al final trabajamos con personas. Entonces, lo que dicen siempre, si conoces a una persona con autismo, conoces a una persona con autismo, pero cada situación, cada caso es muy específico. Entonces, lo que decía al principio, no es sencillo y toma tiempo, pero la apertura para generar este cambio cultural y poder ir entendiendo que son casos especiales, particularmente en estas condiciones subrepresentadas de discapacidad, me parece que es el primer punto. Y después de eso, pues ya hay muchísimos ya cursos que pueden irnos ayudando a entender cómo podemos aprovechar cosas de accesibilidad en las clases y, y que sea más sencillo poder incorporar. Pero bueno, es una tarea todavía muy pendiente. Espero haber contestado la Gracias, gracias. Oh, Gracias, muchas gracias, Mariana. Muy desafiantes las preguntas y muy interesantes las respuestas. Dora, demos paso al segundo bloque, por favor. Sí, cómo no. Daríamos paso al maestro Luis Jesús Ibarra Manrique de la Universidad de Guanajuato. Adelante, maestro. Muchísimas gracias por este espacio. Eh, Se siente uno hasta un tanto cuanto inhibido con estas trayectorias, con todo este trabajo que están realizando, pero al mismo tiempo con un orgullo importante relacionado con lo que el tema de hoy en particular que nos mueve muchísimo, me parece. Ya hay algunos trabajos que se han estado realizando en este sentido que se menciona. Creo que me quedaron pocas preguntas ante los colegas también con esta experiencia, con el trabajo que realizan, con esa asertividad en los puntos neurálgicos que ahora se mencionan. Pero bueno, espero no sonar muy repetitivo y abonar un poco más a lo que ya se ha mencionado y las preguntas que planteamos como sede Universidad de Guanajuato, pero que al mismo tiempo comento que es muy plural justamente porque en esta facilidad virtual, pues tenemos colegas de diferentes instituciones, no solamente de esta universidad, y eso enriquece muchísimo el trabajo. Eh, y bueno, las preguntas que quisiera referir, un poco basadas en la trayectoria que tuvimos oportunidad de revisar, en los artículos, inclusive dándonos a la tarea de buscar más información relacionada con ello, como es el texto completo donde está el artículo de Primero los pobres, mitos de las políticas de equidad educativa de la 4T, donde también hay otros artículos a veces complementarios, a veces opuestos o relacionados en otros puntos. Me parece que es muy desafiante, lo mismo con el libro, la tesis de la maestra Carla Mariana, bueno, de maestría, ahora en estos estudios de doctorado, que también nos da un panorama muy particular, muy importante de lo que es la situación de discapacidad. Y las preguntas identifico que finalmente podrían ser respondidas, aunque las vamos a enfocar a una de las colegas de las ponentes, pero que finalmente las dos podrían tener cabida en la experiencia, en la trayectoria, en los puntos de vista de ambas, ¿no? Relacionado con la doctora Marión, ubicábamos con esta información que nos presenta en su artículo y que hay una relación básica importante con lo que plantea en su ponencia, esa desigualdad que
en la formación que hemos identificado, la pregunta tendrá relación precisamente con ese acceso, esas facilidades, porque luego es la queja justamente con lo laboral o con los estudios de posgrado, donde no se identifican las competencias suficientes, y decía la maestra Carla Mariana, cuando vemos estudiantes que van dejándolos pasar y los encontramos en los diferentes niveles. Ahorita es la queja de niños de secundaria que no saben leer y escribir. Encontramos personas en maestría que vemos cómo tiene un título de licenciatura o de licenciatura que quieren ingresar o que quieren ingresar a licenciatura con un certificado de preparatoria, pero que tuvo grandes facilidades por esto de la a veces mal entendida. Refiero al doctor Eliseo Guajardo, por ejemplo, que menciona la precisamente no adecuado de no dar o facilitar los aprendizajes que se requieren. Entonces, bueno, perdón, creo que estoy hablando demasiado, sintetizo. ¿Qué opina de esa relación que puede haber entre la formación en una educación que no es de la total calidad y la falta de acceso al campo laboral? Lo relacionamos también con la maestra Carla Mariana en su exposición, donde encontramos ya justamente en lo laboral, que son estudios que actualmente estamos buscando realizar en la Universidad de Guanajuato, el trabajo, el no encontrar trabajo por las personas con discapacidad, a pesar de tener a veces ya una preparación de licenciatura, de maestría, pero que no se encuentre el trabajo. Sabemos que esto es general, lo hemos encontrado en las exposiciones previas en otros temas, donde la gente más preparada tiene muchas veces menos oportunidades laborales. No sé qué opinan de esa formación que se está dando. Ya mencionaban algunas sugerencias, algunas eh, acciones en la formación de los maestros, pero sobre todo en la disposición, me parece. No en estos cursos, lo acaba de decir Carla Mariana, cuando no es necesario un supercurso especializado, sino el trabajo entre colegas. Por cierto, lo que se hace en el ENIES, que es el Encuentro Nacional de Instituciones Incluyentes de Educación Superior, donde Mariana menciona en su tesis la relación con la maestra Claudia, por ejemplo, en esta unidad de la UNAM, y en otras que estamos alrededor de 20 instituciones trabajando en pro de la inclusión. Es más, voy a compartir en el chat la invitación a un evento próximo que tiene que ver con el acceso a la universidad de personas con discapacidad. Entonces, esa preparación es lo que está fallando, es lo que se requiere mejorar para que tengan éxito tanto las personas en general con condiciones de pobreza, de diferente origen étnico, etcétera, como con situación de discapacidad. Esa es la relación que encontramos y las preguntas. Espero ser claro y no demasiado extenso. Disculpen, gracias. Pasamos a darle la palabra a la maestra Beatriz Serrano Rodríguez de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Adelante, maestra. Gracias, buenas tardes a todos. Pues reciban un saludo fraterno por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y como sede, pues expresamos un agradecimiento a la doctora Marion y a la maestra Mariana por compartir su experiencia y por la forma en la que presentaron durante esta sesión, así como del doctor Santiago por su intervención y por supuesto al doctor Alejandro por su moderación. Tenemos dos preguntas. La primera pregunta es por parte de la doctora Adriana Gutiérrez Díaz. Desde su punto de vista, ¿qué es lo que hace falta para que la inclusión no se quede únicamente en el acceso físico o en ajustes estructurales, sino que tenga incidencia en los procesos formativos universitarios? La segunda pregunta es por parte de la doctora Telma Olivia Pariente Pérez. ¿Cómo dar el siguiente paso en la inclusión laboral, ya que si bien las instituciones universitarias estamos realizando lo correspondiente, cómo ayudar a estas personas a insertarse en campo laboral? Muchas gracias. Bueno, gracias a usted, a ustedes, a los responsables de la sede por sus preguntas. Si les parece bien, ahora invirtamos el orden y que responda primero la maestra Mariana Escobar y luego la doctora Marion Lloyd. ¿De acuerdo, Mariana? Totalmente, muchas gracias, Alejandro, y también gracias a nuestros, por las preguntas al maestro Luis Jesús Ibarra y también a la maestra Beatriz. Muchas gracias por lo que nos comentan.
En la primera pregunta, si logré comprender bien, es la falta de calidad, cómo la falta de calidad educativa se vincula justo con esta falta o esta carencia, no poder encontrar inserción, no poder lograr una inserción en el campo laboral. Sí fue así, ¿verdad? Un poco como por donde iba. De acuerdo. Creo que es algo sistémico. Bueno, sé que es algo sistémico. No podemos solamente achacarle otra vez como a la institución, no me preparaste bien, entonces no puedo lograrlo. Es un factor, pero también tenemos que tomar en cuenta que actualmente es difícil para cualquier persona, casi para cualquier persona poder insertarse laboralmente. Entonces tenemos que hacer como más esfuerzos realmente para esto, y eso no justifica tampoco, quiero decirlo, que en las instituciones se diga, bueno, pues no fue la institución que no te preparó, sino que son otras situaciones. Creo que no es una respuesta fácil tampoco, como las preguntas anteriores, pero lo que sí es importante es hacer pues una revisión justo de la forma en la que se está buscando la inserción laboral. O sea, una cosa que creo que exenta un poco las universidades de las responsabilidades, pero que sucede mucho en casos de personas con discapacidad, es justo la formación y el autoempleo. Entre la experiencia que he tenido ha sido mucho con organizaciones de sociedad civil e internacionales que se enfocan justo en la inserción laboral a discapacidad visual, y algo que sucede cuando la inclusión laboral en empresas o en instituciones públicas, en gobierno, no es suficiente o no tienen como las prestaciones que están buscando o lo que sea. O sea, también la pandemia hizo que eso se aumentara y se incrementara. Es justo encontrar estos espacios del autoempleo, el crear estas microempresas, microemprendimientos, que creo que es algo que tiene que ser adicional, pues, o sea, no dejar de lado que si estudiaste y te formaste en cierto ámbito, lo más natural, lógico y esperable es que sigas justo en eso, porque fueron años invertidos, esfuerzo invertido. Entonces sí hay que hacer todo lo posible para que esa formación tenga una continuidad, ¿no? Pero cuando realmente no es posible, y sabemos que justo estos grupos están en una condición particularmente de vulnerabilidad y desventaja, que hace que el no tener acceso a un empleo sea todavía más complejo, tanto por la consecuencia y por este círculo un poco vicioso que tiene pobreza y discapacidad, porque pues, son un poco, de repente pueden estar interconectados. Tener alternativas como el autoempleo es importante también. A la otra pregunta de la maestra Beatriz, las dos preguntas, ¿cómo hacer que la inclusión no se quede solo en el acceso en las universidades y que vaya más allá? Tiene que ver, yo creo que mucho con justo entender pues cómo está llevando a cabo la universidad su programa, su proyecto y su entendimiento de qué es la educación inclusiva, ¿no? Lo que les decía en la exposición, muchas veces si solo pensamos que la responsabilidad de la universidad está en dar el acceso, y no realmente hacer un ajuste en todo el proceso de la trayectoria del egreso, en la formación continua docente y también justo en el seguimiento especial de los estudiantes a través de ajustes razonables, a través de diseño universal al aprendizaje, a través de otras estrategias que tienen que ver con la accesibilidad nuevamente. Entonces, muy probablemente esa trayectoria educativa va a quedar coartada si el estudiante no termina, o podemos encontrar también muchos casos de estudiantes que los pasan, pero ¿por qué? Porque hubo en algún momento alguna situación que simplemente siguió avanzando, siguió cursando, pero que no tiene la formación adecuada o que se está esperando para cuando ya logre el egreso. Entonces, yo pensaría que tendría que hacerse en cada institución una revisión detallada, un diagnóstico casi, que es lo que yo recomendaría en las universidades para poder entender cómo funciona. O sea, porque no podemos hacer recetas de que funcionó en la UDG, funcionó en la UNAM, hay que replicarlo acá en Guanajuato o en Tlaxcala o en Veracruz o en donde ustedes quieran. Creo que es muy importante poder tener esa visión y esa otra vez capacidad de vernos a nosotros mismos de forma crítica para poder entender dónde estamos, con qué contamos, porque todos contamos con muchas capacidades institucionales y humanas también en las universidades,
y que podemos mejorar. Creo que eso es como un trabajo para cada universidad. Claro, claro, Ujú, claro. Muchas ujú. muchas Gracias. gracias, Mariana. Voy a pedirle a Marion Loy que haga un esfuerzo por ser muy sintética porque veo que ya estamos muy cerca de la hora y todavía tienen que responder la encuesta los participantes en el curso. Marion, por favor. Sí, sí, de acuerdo. Pues creo que la mayoría de las preguntas estuvieran más dirigidas a Mariana, pero sí quise mencionar algo que no respondí a las preguntas anteriores de indicadores, que creo que tiene mucho que ver con esto. Creo que hay dos indicadores que muy cruciales. Uno es justo esto de clima estudiantil, como mencionó Mariana, de evaluaciones cualitativas. ¿Cómo viven los estudiantes su experiencia? Eso que mencionaba en mi ponencia, mi presentación sobre la masa crítica, ¿no? Entender, porque sabemos, por ejemplo, hubo movimientos en la Universidad de Harvard, de Oxford, de la Universidad de Michigan, de estudiantes, sobre todo de ascendencia afro, diciendo no nos sentimos respetados, incluidos aquí. Entonces, por más que nos dieron chance de estar en la Universidad de Harvard, nos están discriminando. Entonces, yo creo que es muy importante que haya evaluaciones de cómo viven los estudiantes la experiencia y después las encuestas de seguimiento de egresados, que es algo, es que siempre se dice que es súper caro y realmente no lo es necesariamente. La Universidad Autónoma Indígena de México, por ejemplo, en Sinaloa, ha manejado una encuesta a egresados muy importante que les ha dado como mucha información muy útil. Y una de las cosas que salió de esa encuesta es algo muy interesante y preocupante quizás, que los egresados de las carreras llamadas interculturales de la universidad están empleados en un porcentaje mucho menor a los que cursaron carreras tradicionales, porque es de las pocas universidades interculturales que tienen dos tipos de carreras. Tienen, por un lado, derecho, contabilidad, y por otro lado, carreras como psicología rural, etcétera. Y sí encontraron que el mercado de trabajo está absorbiendo más a los estudiantes que egresan de estas carreras convencionales. Entonces ahí hay una intersección que tiene que ocurrir entre el mercado laboral y la oferta que tiene la universidad. Pero solo se puede saber eso si se tiene un seguimiento, ¿no? Y un Claro, seguimiento cuantitativo y también cualitativo, que al final de estas encuestas, y se pueden hacer en Google Forms, o sea, realmente no es claro, algo complicado y es una tarea que me parece muy importante que se hagan en las universidades. Y yo creo que con eso claro. cierro y muchísimas gracias. Muchas gracias, Mario. Santiago, la verdad es que ya no te dejamos participar. Si tenías algún comentario, está No, muy bien. para mí está bien, Alejandro. Yo nuevamente Perf- felicitar a Marion y a Mariana por la ponencia. Creo que fue una tarde muy enriquecedora para todos y para todas. Así que yo también los saludo. Gracias. Muchas gracias a Santiago por su participación como comentarista. Muchas gracias a Marion y a Mariana por sus participaciones y desde luego a los responsables de la sede. La verdad que muy interesantes las preguntas que formularon y las respuestas que recibieron también. Y pues gracias a ustedes. Nos vemos en el próximo viernes para el próximo módulo que es justo sobre eh, la mediación tecnológica en la educación superior, donde ahí estará la sesión 9 con nuevos modelos y marcos de referencia para la educación a distancia. Y ahorita si contestan la encuesta, porque veo que ya es demasiado tarde, entonces ojalá y puedan responder la encuesta. Gracias por su participación.